¿Y si toda tu vida dependiera de una sola decisión? Si, en un momento de desesperación, hicieras un trato que cambiaría el destino de todos a tu alrededor. Pedro siempre tuvo todo lo que el dinero podía comprar, pero cargaba un vacío que ni las mayores fortunas del mundo podían llenar. Hasta que, un día, una mujer cruzó su camino. Camila estaba embarazada, sola y sin salida. Desesperada, sin condiciones para criar al bebé, aceptó una propuesta que parecía la única solución: entregar a su hijo a cambio de una oportunidad para empezar de nuevo. Pero lo que parecía un trato simple pronto se convirtió en una trama llena de oscuros secretos, amenazas y una verdad devastadora que pondría todo en riesgo. Y cuando Pedro finalmente creyó que había encontrado su verdadero propósito, se dio cuenta de que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. ¿Hasta dónde puede llegar un padre para proteger a su hijo? ¿Qué hará Pedro cuando descubra quién es realmente el padre biológico del bebé? ¿Y Camila? ¿Podrá huir de su pasado o tendrá que enfrentarlo? En cada escena, una nueva revelación. En cada momento, un nuevo giro inesperado. Y al final, un desenlace que jamás imaginarías. No te pierdas el impactante final. Si te gustan las historias emocionantes, llenas de suspenso, drama y giros impactantes, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete ahora al canal y activa la campana, porque tenemos muchas historias increíbles para contarte. Y créeme, el próximo vídeo te dejará sin aliento. El sonido de los vendedores ambulantes resonaba por las estrechas calles del barrio donde Pedro creció. Las casas eran sencillas, muchas de ladrillo sin revocar, y el aroma a café fuerte mezclado con el pan duro de la panadería de la esquina era uno de los pocos lujos que su familia podía disfrutar. Vivía con su madre, doña Lucia, una mujer luchadora que trabajaba el doble como empleada de limpieza para asegurar un plato de comida en la mesa. ¿Su padre? Nunca lo conoció. Desapareció antes de que él naciera, dejando solo una fotografía arrugada y un apellido que Pedro nunca tuvo interés en llevar. Desde pequeño, Pedro sentía que ese no era su lugar. Mientras otros niños jugaban al fútbol en el campo de tierra o corrían descalzos por la calle, él observaba los pocos coches lujosos que pasaban por ahí, imaginando cómo sería estar dentro de uno. En la televisión, veía a personas bien vestidas, riendo en restaurantes elegantes, sosteniendo copas de vino que reflejaban las luces doradas de las lámparas. Algún día, seré uno de ellos, se prometía a sí mismo mientras garabateaba en un viejo cuaderno las ideas que surgían en su mente. La primera vez que sintió el peso real de la pobreza fue a los 8 años, cuando le pidió un regalo de cumpleaños a su madre, un coche de control remoto. La mirada de doña Lucia se llenó de tristeza, y solo sonrió, diciendo: «Hijo, ese coche es muy bonito. Pero, por ahora, necesitamos comprar arroz y frijoles, ¿de acuerdo?». Ese día, Pedro entendió que el dinero no era solo un detalle, sino lo que marcaba la diferencia entre un sí y un no. Pero en lugar de conformarse, decidió actuar. A los 9 años, empezó a recoger latas en la calle para venderlas en el depósito de chatarra. Luego, se dio cuenta de que podía hacer más. Comenzó a lavar coches de los vecinos y con el dinero, compraba dulces para revender en la escuela. Cada moneda que ganaba la guardaba en un frasco de vidrio escondido debajo de la cama. Mientras sus compañeros pensaban en qué querían ser cuando crecieran, Pedro ya trazaba planes para salir de allí lo antes posible. No sabía exactamente cómo lo lograría, pero tenía claro algo: no pasaría el resto de su vida atrapado en ese barrio, viendo a su madre matarse trabajando y contando las monedas para comprar un pan. Quería más. Necesitaba más. Y así comenzaba la historia de un niño que soñaba demasiado alto para caber en un lugar tan pequeño. Lo que no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que jamás podría imaginar. Pero, ¿qué sucedió para que Pedro saliera de la pobreza y se convirtiera en millonario? ¿Y qué oscuro secreto se escondía en su futuro? Quédate hasta el final, porque esta historia te sorprenderá. Pedro tenía solo 10 años cuando se dio cuenta de que esperar no era una opción. Veía a su madre llegar del trabajo exhausta todos los días, con las manos ásperas y la mirada cansada. Eso le dolía. Quería cambiar su vida, pero sabía que nadie lo haría por él. Así que decidió actuar. Al principio, fue algo pequeño. Con algunas monedas que juntó lavando coches, compró un paquete de caramelos en la tienda de la esquina y empezó a venderlos en la escuela. En el recreo, mientras los demás jugaban, él iba de uno en uno, ofreciendo sus dulces con una sonrisa en el rostro.
Al principio, algunos se reían de él, pero pronto se dieron cuenta de que Pedro tenía algo especial. Sabía convencer a la gente. No solo vendía caramelos, sino que contaba historias sobre ellos. Este es el caramelo de la suerte, decía, entregando uno de fresa a un amigo que estaba a punto de hacer un examen difícil. Este otro te hace más rápido en el fútbol, bromeaba con los chicos del equipo de la escuela. En poco tiempo, sus bolsillos siempre estaban llenos de monedas. No gastaba en tonterías. Cada centavo lo reinvertía. Compraba más dulces, diversificaba los productos y, antes de darse cuenta, ya vendía piruletas, chicles e incluso chocolates. Pero Pedro quería más. A los 14 años, decidió que era hora de dar un paso más grande. Observó el barrio y notó algo interesante. A todos les encantaban los perritos calientes, pero no había nadie vendiéndolos. Era la oportunidad perfecta. Con el dinero que había ahorrado durante años, compró una nevera de espuma, salchichas, pan y comenzó a vender hot dogs en la puerta de su casa. Al principio, los clientes eran sus propios vecinos, pero pronto el irresistible aroma de la comida comenzó a atraer a más gente. Pedro entendió que no bastaba con tener un buen producto, había que llamar la atención. Así que ideó una estrategia simple pero genial. Ofrecía un refresco gratis a quienes compraban 2 perritos calientes. Funcionó como un encanto. El boca a boca hizo crecer su pequeño negocio y en pocos meses ya no podía manejarlo solo. Convenció a un primo para que lo ayudara y, juntos, trabajaban hasta tarde en la noche. Con el tiempo, Pedro logró comprar un carrito de verdad, de esos con ruedas y un pequeño toldo. Ahora ya no se quedaba solo en la puerta de su casa. Comenzó a vender cerca de paradas de autobús e incluso en fiestas del barrio. A los 16 años, ya ganaba más dinero que muchos adultos de allí. Pero esto era solo el comienzo. Pedro aún no lo sabía, pero estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué fue lo que pasó para que diera un salto aún mayor hacia el éxito? ¿Y cómo ese camino lo llevó a un secreto que nadie podría imaginar? Quédate conmigo, porque la historia de Pedro apenas comienza. Pedro sentía que iba por el camino correcto. Después de años vendiendo dulces, perritos calientes e invirtiendo cada centavo en su negocio, finalmente tenía algo sólido. Su pequeño carrito de comida se convirtió en un tráiler bien estructurado. El negocio crecía rápido y, con el tiempo, logró abrir una pequeña pero acogedora cafetería en el centro del barrio. Su sueño se estaba haciendo realidad. Pero fue en ese momento, en la cima de su ascenso, cuando la vida decidió ponerlo a prueba de la peor manera posible. Pedro siempre creyó que el trabajo duro y la honestidad eran suficientes para triunfar en la vida. Pero el mundo de los negocios era cruel, y él aún no lo sabía. Con la cafetería prosperando, surgió la oportunidad de expandirse. El lugar ya no tenía espacio para tantos clientes, y empezó a pensar en abrir una segunda unidad. Fue entonces cuando apareció Carlos, un viejo conocido del barrio que, a diferencia de él, venía de una familia con dinero. Carlos era carismático y tenía muchos contactos. Se acercó a Pedro como un amigo, elogiando su esfuerzo, su inteligencia para los negocios y diciéndole que creía en su potencial. Pedro, eres un genio. Pero solo te tomará mucho tiempo crecer. Yo puedo ayudarte. Tengo capital para invertir, y juntos podemos abrir no solo una cafetería más, sino varias. La idea parecía perfecta. Pedro quería crecer, y Carlos tenía el dinero para acelerar el proceso. En poco tiempo, se convirtieron en socios. El nuevo restaurante fue inaugurado en un punto estratégico, con una estructura moderna. Todo indicaba que ese sería el gran salto de Pedro hacia el éxito definitivo. Pero, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Carlos asumió las finanzas, alegando que sabía manejar mejor los números. Pedro, confiando en él, aceptó. El dinero entraba, pero las ganancias que antes eran visibles comenzaron a desaparecer. Carlos siempre tenía una explicación. Tuvimos que pagar proveedores, renovar el stock, cubrir costos inesperados. Pedro, aunque desconfiado, se mantenía en silencio. Después de todo, Carlos parecía saber lo que hacía. Hasta que, un día, Pedro llegó a la cafetería y encontró las puertas cerradas. Un aviso en la puerta decía: establecimiento cerrado por deudas acumuladas. Su corazón se aceleró. ¿Cómo podía ser?
Corrió a llamar a Carlos, pero su teléfono estaba apagado. Fue a su casa, pero nadie sabía dónde estaba. Entonces, llegó la verdad cruel. Carlos había desaparecido, llevándose todo el dinero de la empresa. Pedro estaba en bancarrota. Todo lo que construyó durante años, cada centavo ganado con esfuerzo, se había esfumado en una estafa bien planeada. Para empeorar las cosas, las deudas estaban a su nombre, ya que los documentos estaban registrados solo con sus datos. Se sentó en la acera, mirando la cafetería cerrada, sintiendo el amargo sabor de la derrota. Por primera vez en su vida, pensó en rendirse. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo empezar de nuevo desde cero después de perderlo todo? Lo que Pedro no sabía era que este no sería el final de su historia. Muy al contrario. El destino aún tenía planes para él. Pero, ¿cómo lograría recuperarse después de una traición tan cruel? ¿Y cómo este giro lo llevaría a un secreto aún más oscuro? No te vayas, porque la parte más sorprendente de esta historia aún está por llegar. Pedro sentía que había tocado fondo. Después de perderlo todo por la estafa de su socio, estaba en quiebra, sin rumbo y con una enorme deuda a su nombre. Los días se volvieron grises. No podía dormir bien, la angustia pesaba en su pecho y el miedo al futuro era un monstruo listo para devorarlo. Pero la vida tiene una forma curiosa de poner a prueba a quienes no se rinden. Un día, mientras caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, Pedro se detuvo en una plaza y se sentó en un banco, sosteniendo su cabeza entre las manos. Fue entonces cuando un señor, de cabellos grises y mirada serena, se sentó a su lado. Llevaba un traje elegante, pero sin ostentación, y tenía una forma tranquila de hablar. «Hijo, parece que llevas el peso del mundo sobre los hombros». Pedro, que normalmente no hablaba de sus problemas con extraños, sintió algo diferente en aquel hombre. Por primera vez en días, se desahogó. Contó sobre su infancia humilde, sobre su lucha por salir adelante, sobre la traición que lo dejó sin nada. El hombre lo escuchó con paciencia y, cuando Pedro terminó, le hizo solo una pregunta. «¿Qué aprendiste de esto?» Pedro se quedó en silencio. Nunca lo había visto desde esa perspectiva. Siempre se enfocó en la rabia y la tristeza, pero nunca en la lección. El hombre sonrió y se presentó. Su nombre era Samuel, un inversionista y empresario experimentado. Le contó que él también había pasado por fracasos, que también había sido engañado en el pasado, pero que aprendió a transformar el dolor en aprendizaje. El problema no es perder, Pedro. El problema es perder y no aprender. ¿Quieres una segunda oportunidad? Entonces necesitas entender cómo funciona realmente el dinero. Así fue como Pedro consiguió un mentor. Los días siguientes fueron intensos. Samuel le enseñó todo sobre inversiones, negocios y, sobre todo, cómo no depender solo del trabajo duro, sino de la inteligencia financiera. Aprendió sobre reinvertir ganancias, crear fuentes de ingresos pasivos y, lo más importante, proteger su dinero. Pedro, que siempre creyó que solo el esfuerzo traía éxito, descubrió un nuevo mundo. Con el poco dinero que aún tenía, comenzó a invertir. Primero en pequeños negocios, luego en inversiones más grandes. Abrió un pequeño comercio, esta vez con una planificación impecable. Cada decisión era calculada, cada riesgo era medido. En pocos años, Pedro no solo pagó todas sus deudas, sino que también volvió a la cima. Pero esta vez, más fuerte, más inteligente y más preparado que nunca. Pero este giro en la vida de Pedro no era el capítulo final de su historia. En realidad, algo aún más grande estaba a punto de suceder. Y en medio de todo ese éxito, una decisión arriesgada cambiaría por completo su vida, y revelaría un secreto que jamás podría haber imaginado. ¿Quieres saber qué pasó? Entonces quédate hasta el final, porque el próximo capítulo de esta historia te sorprenderá. Los años pasaron, y Pedro se convirtió en un hombre diferente. Ya no era el joven que solo trabajaba duro sin entender a dónde iba su dinero. Ahora, pensaba como un inversor, como un estratega. Cada paso era calculado, cada oportunidad analizada con cuidado. Pero nada de esto ocurrió de la noche a la mañana. Pedro trabajó incansablemente. Se levantaba temprano, dormía tarde. Estudiaba sobre negocios, inversiones y aprendía de cada error. Ya no había espacio para la ingenuidad. Sabía que, para triunfar en el mundo de los negocios,
necesitaba visión y valentía. Fue entonces cuando, después de muchos intentos y pequeños éxitos, Pedro vio una gran oportunidad. Un mercado que pocos estaban explorando, pero que tenía un enorme potencial de crecimiento. Invirtió todo lo que tenía. Era un riesgo. Si salía mal, perdería años de esfuerzo. Pero Pedro ya no era aquel chico inseguro que temía al fracaso. Había aprendido que los grandes logros requieren grandes decisiones. Los primeros meses fueron difíciles. El negocio tardaba en despegar y las deudas aumentaban. Hubo momentos en los que se preguntó si había cometido un error. Pero Pedro tenía algo que pocos tenían: persistencia. Y entonces, un día, todo cambió. Una gran empresa del sector se dio cuenta del potencial de lo que Pedro estaba construyendo. Le hicieron una propuesta irresistible: comprar una parte de su negocio por una cantidad que jamás imaginó ver en su vida. Fue allí, en esa mesa de negociación, donde Pedro se dio cuenta de que había ganado. Cuando el contrato se firmó y el dinero apareció en su cuenta, miró la pantalla de la computadora y sintió un escalofrío en el estómago. Por primera vez en su vida, Pedro era oficialmente millonario. La sensación era indescriptible. Recordó su dura infancia, los días vendiendo dulces en la calle, la traición que casi lo destruyó y cada noche sin dormir, planeando su regreso. Pero Pedro sabía que ese no era el final del camino. Porque la vida estaba a punto de poner en su camino un desafío aún mayor. Uno que no tenía que ver con el dinero, sino con una decisión que cambiaría su vida para siempre. ¿Y qué haría Pedro después? Bueno, eso, tienes que verlo para creerlo. Pedro tenía todo lo que siempre soñó. Autos de lujo, una mansión impresionante, viajes a cualquier parte del mundo. Pero, con el tiempo, se dio cuenta de que, a pesar de todo su éxito, algo aún le faltaba. En las fiestas llenas de gente, sonreía, pero su corazón seguía vacío. En las cenas caras, la comida era deliciosa, pero ninguna tenía el mismo sabor que cuando comía en la pequeña mesa de su infancia, rodeado de su familia. Y entonces, lo entendió. El dinero le había dado comodidad, seguridad e incluso poder, pero no podía llenar el espacio de algo que ni siquiera sabía que necesitaba: una verdadera familia. Alguien a quien pudiera darle todo el amor que llevaba en su pecho. Alguien que lo llamara papá. Pedro quería un hijo. Al principio, trató de ignorar ese deseo. Después de todo, su rutina era intensa, llena de compromisos. ¿Cómo podría ser un padre presente con una agenda tan apretada? Pero el pensamiento no salía de su cabeza. Cada vez que veía a un niño jugando en el parque o a un padre sosteniendo la mano de su hijo, sentía una punzada en el corazón. El tiempo pasó, y Pedro comenzó a imaginarse enseñándole a su hijo a andar en bicicleta, ayudándolo con las tareas escolares, contándole historias antes de dormir. Era un sueño simple, pero que ahora parecía más grande que cualquier cifra en su cuenta bancaria. Entonces tomó una decisión: no esperaría más. Estaba listo para dar el siguiente paso. Pero lo que Pedro no sabía era que esa búsqueda del hijo de sus sueños lo llevaría por un camino inesperado. Un camino que cambiaría su vida para siempre. Y lo peor, no tenía idea del oscuro secreto que estaba a punto de descubrir. Pedro ya había tomado su decisión: quería un hijo. ¿Pero cómo? ¿Adoptar? ¿Conocer a alguien y formar una familia desde cero? Estas preguntas lo atormentaban. Sin respuestas, decidió distraerse con un viaje. Esta vez, eligió un destino tranquilo, lejos de los reflectores y del ajetreo de los negocios. Un pequeño pueblo costero, donde el tiempo parecía pasar más lento. Solo quería relajarse y, quizás, encontrar alguna respuesta para ese vacío que lo consumía. Fue en una de esas mañanas, mientras caminaba por la plaza del pueblo, cuando la vio por primera vez. Una mujer sentada en un banco de madera, sosteniendo una taza de café. El viento movía su cabello castaño, y su mirada estaba perdida en algún punto distante. Pero lo que más llamó la atención de Pedro fue la tristeza en su rostro. Parecía cargar el peso del mundo sobre sus hombros. Pedro siguió caminando, pero algo lo hizo detenerse. Tal vez era curiosidad, tal vez algo más grande. Compró un café y se sentó en un banco cercano, sin saber exactamente qué estaba haciendo. El tiempo pasó, y notó que la mujer miraba de vez en cuando un pequeño collar que llevaba en el cuello, como si allí hubiera algo precioso, un secreto escondido. Al día siguiente, la vio de nuevo,
esta vez conversando con una señora que vendía flores. La escena parecía común, pero Pedro notó que la vendedora le sostuvo la mano con fuerza, como si quisiera decirle algo importante. Y, una vez más, la mirada de la mujer misteriosa se llenó de dolor. Había algo en ella que lo intrigaba. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué su mirada parecía tan distante? Y, sobre todo, ¿qué secreto escondía? Pedro no lo sabía, pero ese encuentro cambiaría su vida para siempre. Y estaba a punto de involucrarse en algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Pedro no podía sacarse a Camila de la cabeza. Su mirada era diferente, cargada de una tristeza profunda, como si estuviera huyendo de algo o de alguien. La conoció durante un viaje a una ciudad costera, un refugio donde los empresarios iban a relajarse, pero donde también muchos perdidos buscaban empezar de nuevo. Camila parecía ser una de esas personas. Trabajaba en una pequeña cafetería, siempre con el delantal arrugado y las ojeras delatando sus noches de insomnio. Era reservada, no hablaba mucho, pero Pedro notó algo. Cada vez que servía una mesa y veía a un niño sonreír, sus ojos se llenaban de lágrimas. Había dolor allí. Un dolor que él sentía que necesitaba entender. Después de varios intentos fallidos de iniciar una conversación, Pedro decidió ser directo. ¿Estás bien? Camila se quedó helada por un instante, como si no esperara que a alguien realmente le importara. Pero pronto se recompuso y forzó una sonrisa. Estoy bien. Solo es otro día de trabajo. Pero Pedro sabía que era mentira. Una noche, cuando la cafetería estaba por cerrar, la vio sentada sola, mirando el mar. El viento despeinaba su cabello y ella sostenía su vientre, como si estuviera protegiendo un secreto. Fue en ese momento que Pedro lo comprendió. Camila estaba embarazada. Se acercó despacio, sin querer asustarla. ¿Está pateando?, preguntó, señalando su vientre. Ella se sobresaltó, pero luego suspiró y asintió con la cabeza. Siempre lo hace cuando estoy ansiosa. Pedro se sentó a su lado en el banco de madera y, por primera vez, Camila se abrió. Le contó que estaba sola. El padre del bebé la había abandonado en cuanto supo del embarazo. Su familia, rígida y conservadora, cortó contacto con ella, diciéndole que tendría que asumir las consecuencias de sus actos. Sin apoyo, sin dinero y sin saber qué hacer, Camila vio cómo su vida se desmoronaba. Pedro escuchó cada palabra en silencio. Sentía algo diferente, una conexión extraña con esa historia. Porque, aunque la vida le había dado dinero y éxito, algo le faltaba. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Camila bajó la cabeza, evitando su mirada. No puedo tener a este bebé. Las palabras salieron débiles, pero cargadas de desesperación. Pedro sintió un nudo en el pecho. Sabía exactamente lo que ella quería decir. Fue entonces cuando, sin pensarlo demasiado, dijo: «Yo quiero a ese bebé». Los ojos de Camila se abrieron de par en par. ¿Qué? Pedro sabía que la idea sonaba absurda. Pero para él, tenía todo el sentido del mundo. Tenía dinero, estabilidad y, sobre todo, quería ser padre. Puedo asegurar que este niño tendrá todo. Seguridad, amor, un futuro brillante. Pagaré lo que sea necesario. Camila se quedó en silencio, mirando el mar como si buscara una respuesta en las olas. Las lágrimas empezaron a rodar por su rostro. Pero, ¿y si algún día me pregunta por mí? Pedro tragó saliva. No había pensado en eso. En el fondo, sabía que nadie podía borrar a la madre biológica de un niño. Después de largos minutos de silencio, Camila finalmente murmuró: ¿Cuánto? Pedro supo en ese instante que el trato estaba hecho. Pagaría una fortuna para criar a ese bebé, asegurándose de que nunca le faltara nada. Pero había algo que aún no sabía. Camila escondía un secreto. Algo tan grande, tan profundo, que podría cambiarlo todo. Y cuando Pedro lo descubriera, tal vez ya fuera demasiado tarde. El tiempo pasó más rápido de lo que Pedro imaginaba. Cada día que se acercaba al nacimiento traía una mezcla de ansiedad y expectativa. Se preparó de todas las formas posibles. Montó una habitación impecable, contrató a los mejores médicos, estudió sobre paternidad, pero en el fondo sabía que nada lo prepararía para ese momento. Camila, en cambio, parecía cada vez más distante. En los últimos meses del embarazo,
Se volvió silenciosa, introspectiva. Quizás porque sabía que, en poco tiempo, tendría que entregar a otro en sus brazos a ese pequeño ser que crecía dentro de ella. Y entonces, el día llegó. Era de madrugada cuando el teléfono de Pedro sonó. «Pedro, es la hora». La voz de Camila sonaba débil, temblorosa. Saltó de la cama y, en minutos, ya estaba en el hospital. Encontró a Camila sudando, sujetándose el vientre con fuerza, mordiéndose los labios para contener el dolor de las contracciones. Los médicos corrieron para prepararla, y Pedro, aunque no era el padre biológico, recibió permiso para acompañarla en el parto. La sala estaba iluminada con una luz tenue, y el sonido de las máquinas monitoreando los latidos del corazón llenaba el ambiente. Pedro tomó la mano de Camila, quien la apretó con fuerza, como si estuviera dividida entre el dolor físico y el dolor emocional de saber que esa sería la última vez que sentiría a su hijo dentro de ella. Los minutos parecían horas. Entonces, un llanto fuerte resonó en la habitación. Pedro sintió su pecho llenarse de una manera que nunca había experimentado antes. Sus ojos se humedecieron sin que pudiera controlarlo. La doctora levantó al pequeño bebé, aún cubierto con un barniz natural, y lo puso en los brazos de Camila. Ella lloraba en silencio, mirando su carita delicada, sus pequeños dedos que se movían suavemente. Él es perfecto», susurró, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Pedro observaba la escena con un nudo en la garganta. Aquel era el momento. El acuerdo ya estaba hecho, todo estaba decidido, pero ¿cómo quitarle a una madre el bebé que acababa de dar a luz? Camila entonces lo miró, como si leyera sus pensamientos. «Cuídalo, por favor. Dale lo que yo nunca podré darle». Pedro asintió, conteniendo las lágrimas. La enfermera, con delicadeza, tomó al bebé y lo colocó en los brazos de Pedro. En ese instante, el mundo a su alrededor desapareció. Al mirar a aquel pequeño ser indefenso, Pedro sintió algo que nunca antes había sentido. No se trataba de dinero, no se trataba de éxito. Era algo más grande. Era amor. Allí, sosteniendo a su hijo por primera vez, finalmente entendió que toda su vida había sido una búsqueda de algo que siempre estuvo más allá de lo que el dinero podía comprar. Y en ese momento, supo que su vida, a partir de ahí, nunca más sería la misma. El tiempo pasó, y Pedro se entregó completamente a la paternidad. Cada sonrisa del bebé, cada mirada curiosa, cada pequeño logro hacía que su corazón se desbordara. Se convirtió en un padre presente, dedicado, atento a cada detalle de la vida de aquel pequeño ser que ahora era su razón de vivir. Pero, por más que estuviera inmerso en este nuevo mundo, una sombra se cernía sobre su mente. Camila. Intentaba apartar los pensamientos, pero no podía. Desde el día del parto, ella había desaparecido. El acuerdo era que no tendría contacto con el niño, y Pedro lo respetaba. Pero había algo en ella que nunca se borró de su mente. Los últimos días del embarazo, los prolongados silencios, las miradas tristes que parecían esconder más que solo el peso de entregar a un hijo. Y entonces comenzaron a aparecer las pistas. La primera surgió de forma sutil. Pedro estaba organizando algunas cajas en la oficina cuando encontró una pulsera infantil de plata dentro de una cajita de terciopelo azul. Frunció el ceño. No recordaba haber comprado eso. Giró la pieza y vio una pequeña inscripción. «Para mi ángel, con amor. Mamá». Su corazón se apretó. Era de Camila. ¿Por qué habría dejado eso ahí? ¿Sería un recordatorio? ¿Una súplica silenciosa para que su hijo supiera de dónde venía? La segunda pista llegó unos días después. Durante una consulta médica del bebé, Pedro entregó los documentos a la secretaria y, sin querer, notó que en el expediente del niño había algo que nunca había cuestionado: el historial médico de la madre biológica. Lo miró rápidamente y algo llamó su atención. Camila había sido ingresada en un hospital años atrás. Motivo: heridas graves. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué le había pasado? ¿Y por qué nunca mencionó nada sobre eso? La tercera pista llegó de forma inesperada. Cierta noche, mientras acostaba al bebé, escuchó un ruido en la puerta. Al abrirla, no encontró a nadie. Solo un sobre marrón en el suelo. Dentro de él, había una única hoja de papel. No creas en todo lo que ella dijo. El pasado siempre encuentra una manera de volver.
Pedro sintió que la sangre se le helaba. ¿Quién habría enviado eso? ¿Qué estaba escondiendo Camila? Y, lo más importante, ¿cómo podía cambiar todo lo que él había creído hasta ahora? Pedro no podía ignorar las pistas que aparecían ante él. La nota misteriosa, la pulsera infantil dejada atrás, el expediente médico con un pasado oscuro. Todo formaba un rompecabezas incompleto, pero algo era seguro. Camila estaba ocultando algo mucho más grande de lo que él imaginaba. La tensión comenzó a crecer dentro de él como una tormenta a punto de desatarse. Necesitaba descubrir la verdad. Fue entonces cuando decidió buscar respuestas. Pedro revisó los contactos que aún tenía de ella, un número de teléfono que ya no existía, una dirección antigua que, al visitarla, descubrió que estaba vacía y abandonada. No había rastro alguno, como si Camila hubiera desaparecido del mundo. Pero él no se rindió. La respuesta llegó de donde menos lo esperaba. Una tarde, mientras revisaba papeles en la oficina, encontró un contrato antiguo. Un documento simple, pero que contenía el nombre de un abogado encargado de la intermediación de la adopción. Sin perder tiempo, llamó a la oficina. Necesito información sobre Camila. El silencio al otro lado de la línea fue incómodo. Ella pidió no ser contactada. Por favor, insistió Pedro. Es una cuestión de seguridad. Hubo un suspiro del otro lado. Lo único que puedo decir es que ella estaba huyendo. Huyendo de alguien peligroso. El estómago de Pedro se revolvió. ¿Quién? El padre biológico del niño. Pedro sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué hizo? El abogado dudó. No es un hombre común. Camila huyó para salvar su vida, y la del bebé. Pedro se quedó sin aliento. ¿El bebé que ahora dormía en su casa era hijo de un criminal peligroso? Decidido a conocer toda la verdad, Pedro no se detuvo allí. Usó sus contactos, investigó y finalmente llegó a un nombre que cambiaría su vida para siempre: Marcelo Duarte. El nombre no significaba nada para Pedro hasta que lo buscó en Internet. Lo que encontró hizo que su corazón se acelerara. Marcelo Duarte no era un hombre cualquiera. Era un criminal conocido, acusado de extorsión, tráfico de influencias y asesinato. Camila no solo había huido de él. Había sobrevivido a él. Las heridas que Pedro vio en su expediente médico probablemente eran marcas que aquel hombre le había dejado. Y lo peor, Marcelo seguía prófugo. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Camila había entregado al bebé para protegerlo, pero ¿y si Marcelo descubría dónde estaba el niño? Y aún más aterrador, ¿y si ya lo sabía? La noche estaba silenciosa, pero Pedro sentía un peso en el pecho, como si algo invisible le apretara la garganta. Desde que descubrió quién era el verdadero padre biológico del bebé, su sueño nunca volvió a ser el mismo. Cada ruido en la puerta, cada sombra en el pasillo, lo mantenía en alerta. Sabía que, tarde o temprano, Marcelo Duarte aparecería. Y el momento llegó. Fue en una madrugada fría. Pedro estaba en la habitación, observando a su hijo dormir. El bebé respiraba suavemente, con su pequeño rostro sereno, ajeno al peligro que lo rodeaba. De repente, el celular de Pedro vibró. Un mensaje sin remitente. Ya sé dónde está. Devuélvelo y nadie saldrá herido. La sangre de Pedro se congeló. Sintió el corazón acelerarse, pero no respondió. En los días siguientes, Pedro notó movimientos extraños. Coches desconocidos estacionados en la calle, personas observando su casa desde lejos. Su instinto le gritaba que lo estaban vigilando. Fue entonces cuando recibió otro mensaje. Esta vez, un vídeo. La imagen temblorosa mostraba a Camila encadenada a una silla. Su rostro estaba pálido, sus ojos aterrorizados. Una voz ronca y fría surgió al fondo. Pedro, hiciste un mal negocio. Ese niño es mío. Y tienes exactamente 24 horas para entregarlo. La grabación terminó. Pedro sintió el estómago revuelto. Sabía que Marcelo no estaba bromeando. Y también sabía que no entregaría a su hijo. Podría huir. Podría tomar al bebé y desaparecer. Pero ya no era solo un empresario exitoso. Ahora era un padre. Y un padre protege a su hijo. Fue entonces cuando Pedro tomó su decisión. No sería la presa.
Sería el cazador. Activó sus contactos, contrató guardaespaldas privados y comenzó a investigar a Marcelo. El tiempo jugaba en su contra, pero su determinación era más fuerte. Y, la noche siguiente, recibió la última llamada que sellaría el destino de todos. Ven solo. Sin policía. O Camila morirá. Pedro respiró hondo, mirando la cuna. La única certeza que tenía era que haría todo para proteger a su hijo. Aunque tuviera que enfrentarse al mismo infierno. El tiempo parecía haberse detenido. El viento frío de la madrugada soplaba por la pequeña ventana de la habitación donde Camila estaba prisionera. Sus manos temblaban, su corazón latía acelerado, pero no era solo el miedo lo que la invadía. Era la culpa. Sabía que este día llegaría. Siempre lo supo. Desde el momento en que entregó a su bebé a Pedro, trató de convencerse de que había tomado la decisión correcta. Pensó que, al desaparecer, protegería al niño del hombre más peligroso que había conocido. Pero ahora, encadenada, enfrentando la mirada helada de Marcelo, comprendió la cruel verdad: huir nunca fue la solución. Y ahora, su hijo estaba en peligro. Camila cerró los ojos y recordó el día en que conoció a Marcelo. Al principio, parecía ser solo un hombre poderoso, lleno de promesas. La envolvió con palabras dulces, con regalos costosos, pero detrás de esa máscara de seductor se escondía un monstruo. Tardó en darse cuenta de la verdad. Cuando descubrió que estaba embarazada, pensó que eso podría cambiarlo todo. Que quizá Marcelo se ablandaría al saber que sería padre. Pero fue todo lo contrario. Vio al bebé como un problema. Si crees que ese niño me atará a ti, estás muy equivocada. Camila sabía de lo que era capaz. Sabía que, si no huía, quizás su hijo nunca tendría la oportunidad de vivir en paz. Por eso, vendió todo lo que tenía, abandonó su vida y desapareció. Por eso, aceptó la propuesta de Pedro. Pero ahora estaba allí, de vuelta en el infierno. Y lo único que pasaba por su mente era: ¿cómo puedo proteger a mi hijo? Puedes acabar con esto ahora, Camila. Solo dime dónde está. La voz de Marcelo sonó cortante, fría como el filo de un cuchillo. Caminaba a su alrededor, como un depredador jugando con su presa. Camila respiró hondo. Sus manos temblaban, pero mantuvo la cabeza en alto. Podría hablar. Podría entregar a Pedro y a su hijo, quizás incluso salvarse en el proceso. Pero, en ese momento, comprendió algo que nunca antes había entendido. Pedro no era solo un hombre que había comprado un bebé. Él era un verdadero padre. Fue el único que amó a ese niño incondicionalmente. Y si Camila realmente quería proteger a su hijo, no podía seguir huyendo. Marcelo se inclinó hacia adelante y susurró: «Esta es tu última oportunidad». «¿Dónde está?». Camila lo miró, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Sabía que su próxima elección lo cambiaría todo. Y, por primera vez, no pensó en sí misma. Pensó en el bebé. Pensó en el hombre que lo amaba como a un hijo. Y tomó su decisión. Aunque eso le costara la vida. La noche estaba oscura. El silencio solo era roto por el sonido distante de las sirenas que se acercaban. Pedro sostenía al bebé en sus brazos, sintiendo su corazón acelerado, cada latido resonando como un trueno en su pecho. Sabía que ese era el momento decisivo. Marcelo, el despiadado criminal, estaba cerca. Y esta vez, Pedro no dejaría que ganara. Todo había sido meticulosamente planeado. Después de descubrir toda la verdad sobre el pasado de Camila y la amenaza que se cernía sobre su hijo, Pedro usó su influencia para actuar. Sabía que la policía necesitaba pruebas concretas para arrestar a Marcelo, y la única forma de obtenerlas era hacer que cayera en una trampa. Con la ayuda de Camila, quien decidió enfrentar sus propios demonios, Pedro preparó el encuentro final. Un hotel alejado, una suite reservada, un teléfono intervenido. Cada palabra de Marcelo estaba siendo grabada. ¿Crees que puedes esconderme lo que es mío? La voz de Marcelo sonó en el altavoz, fría, peligrosa. Pedro miró a Camila, que temblaba de miedo, pero se mantenía firme. No estoy escondiendo nada. Quiero terminar con esto. Pero necesitamos hablar en persona. Era suficiente. Marcelo mordió el anzuelo. El encuentro se fijó para la noche siguiente. Pedro llegó primero, solo,
sin el bebé. La policía estaba posicionada alrededor del hotel, escuchando cada detalle de la conversación. Cuando Marcelo entró, una sonrisa cínica apareció en su rostro. ¿De verdad crees que puedes engañarme? ¿Dónde está mi hijo? Pedro respiró hondo. No era un hombre acostumbrado a ese tipo de situaciones. Su vida siempre había sido calculada, basada en números, contratos, negocios cerrados con lógica. Pero ahora, todo se reducía a algo mucho más simple: amor y protección. ¿Tu hijo? Pedro entrecerró los ojos. Nunca quisiste a ese niño. Nunca te importó. Pero a mí sí. Él es mi hijo. Yo lo crié, yo lo amo. Y no voy a dejar que te acerques a él. Marcelo rió, pero no era una risa de diversión. Era una risa de amenaza. ¿Crees que puedes detenerme? Siempre consigo lo que quiero. Antes de que pudiera dar otro paso, las puertas se abrieron de golpe. Hombres armados de la policía entraron rápidamente. Manos arriba. Estás arrestado. Marcelo intentó resistirse, pero estaba rodeado. Las pruebas en su contra eran irrefutables: extorsión, amenazas, crímenes antiguos que salieron a la luz con la investigación de Pedro. Luchó, gritó, pero fue esposado y sacado de allí. Camila, que observaba todo desde su escondite, finalmente soltó el aire atrapado en su pecho. Pedro se acercó a ella y tomó sus manos. Se acabó. Nunca más nos volverá a amenazar. Esa noche, Pedro regresó a casa y encontró a su hijo durmiendo plácidamente en la cuna. Se sentó a su lado, pasando los dedos con ternura por su pequeña mano. Toda su vida había sido construida sobre negocios, fortuna y éxito. Pero allí, en ese momento, entendió el verdadero significado de la palabra riqueza. No necesitaba nada más. Lo tenía todo. El silencio de esa mañana parecía diferente. El sol entraba por las cortinas de la habitación, dibujando rayos dorados sobre la cuna donde el pequeño Gabriel dormía plácidamente. Pedro estaba allí, sentado a su lado, observando cada detalle del rostro sereno de su hijo. Cada respiración ligera, cada pequeño movimiento de sus diminutas manos, cada suspiro suave. Nunca había sentido algo así antes. Un amor tan fuerte, tan absoluto, que llenaba todos los espacios vacíos de su alma. Durante años, Pedro creyó que su vida se resumía en números y negociaciones. Construyó un imperio, acumuló fortuna, ganó respeto. Pero ahora, al mirar a ese pequeño y frágil ser, comprendía que nada de eso importaba tanto como ese momento. El dinero nunca le dio esa paz. El éxito nunca calentó su corazón de esa manera. Recordó todo lo que había pasado. El miedo a perder a Gabriel, la desesperación por proteger a su familia, la incertidumbre sobre el futuro. Pero, sobre todo, recordó la decisión que tomó: ser un padre de verdad, no solo de nombre, sino de corazón. Se levantó con cuidado, tomó al bebé en sus brazos y lo abrazó con ternura. Sintió el dulce y suave aroma de su piel, el latido tranquilo de su pequeño corazón contra su pecho. En ese instante, Pedro comprendió que su mayor logro no estaba en sus negocios, ni en los contratos firmados o en los lujosos edificios que poseía. Su verdadero tesoro era ese momento. Era el amor incondicional que sentía por su hijo. Y se prometió a sí mismo que nunca más mediría su vida por el saldo en su cuenta bancaria, sino por el brillo en los ojos de Gabriel, por el sonido de su risa, por el privilegio de verlo crecer. Porque, al final del día, la verdadera riqueza nunca estuvo en lo que poseía, sino en a quien eligió amar. El tiempo pasó, pero Pedro nunca olvidó ese día. El día en que entendió que la felicidad nunca estuvo en los contratos que firmaba o en los números que crecían en su cuenta bancaria. Estaba allí, en los pequeños gestos, en los abrazos apretados, en el sonido de la risa de Gabriel llenando la casa de vida. Cada cumpleaños, cada primer paso, cada nueva palabra pronunciada con esa dulce voz. Pedro lo vivió todo intensamente. No era solo un proveedor, sino un padre presente, dedicado, que aprendió a ver la vida con un nuevo propósito. ¿Y Camila? Ella decidió quedarse. Decidió enfrentar su pasado y, poco a poco, encontró un nuevo camino al lado del hijo que tanto amaba. Aunque los primeros meses fueron difíciles, el vínculo entre ella y Pedro se fortaleció. No por obligación, sino porque ahora eran una familia no perfecta, pero real, construida sobre elecciones y amor genuino.
Una noche, sentado en la terraza, Pedro miró el cielo estrellado mientras Gabriel dormía en el regazo de Camila. Sonrió para sí mismo. Si pudiera volver atrás en el tiempo y dar un consejo a aquel hombre que una vez fue, solo le diría una cosa. No persigas lo que brilla por fuera, porque lo que realmente vale la pena ilumina por dentro. La historia de Pedro y Gabriel demostró que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en el amor que construimos a lo largo de la vida. Pero, ¿y si el pasado volviera para atormentarlos? ¿Y si surgiera una nueva amenaza, poniendo a prueba todo lo que Pedro ha aprendido? Si quieres saber cómo continúa esta historia, no te pierdas los próximos vídeos. ¿Te has preguntado qué pasaría si el pasado de Camila escondiera un nuevo secreto? Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita, porque la próxima historia te sorprenderá aún más. ¿Y tú, ya descubriste tu verdadera riqueza? Y déjanos tu comentario aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo.